¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase de literatura, tercero de secundaria. Espero que estén bien. Hoy día vamos a ver el clasicismo, el neoclasicismo, pero vamos a verlo desde el punto de vista de representantes. Pero siempre y cuando entendamos el contexto. Quiero que entiendas el contexto porque en la clase pasada nos ubicamos en hacer una especie de resumen y no tocamos mucho con respecto a los representantes y al neoclasicismo en general. ¿Por qué? Porque surgieron muchas preguntas, hubieron alumnos que decían, profesor, no entiendo esto, por favor explíqueme en qué se diferencia pues la Edad Media y qué referencia tiene con los renacentistas, la Ilustración, y básicamente estaban confundidos con la fecha. Entonces yo quiero hoy día hacer este vídeo para justamente ya adentrarnos al neoclasicismo, que es el tema que prácticamente nos compete, ¿no?, en este tercer trimestre. Déjenme muevo esto un ratito. Ahí está. Entonces, como concepto podemos decir que el neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y que abarcó hasta el siglo XIX. Es decir, que toca la mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XVIII y se va hasta el siglo XIX. Esto en Francia, ¿no? Esto en Europa, perdón, y en Francia ya venía desde los 25 años para terminar el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Por eso la confusión ahí en algunos, ¿no? Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad. Me refiero a la gran literatura clásica, como la literatura que nos dio los grandes pensadores griegos como Sófocles, Homero, Aristóteles, Platón, dramaturgos en general, poetas, aedos como Homero, poetas como Virgilio y autores que representan para los neoclásicos una especie de culto a la razón, ¿no?, de culto a la razón, de perfección, de lo maximene, de lo perfecto en literatura. Y ellos siempre apuntaban a esta perfección, porque ellos decían que había que ser muy sofisticado en el uso de los recursos retóricos, el uso de las técnicas narrativas, en el uso en general de la literatura como una especie de desfogue a la razón y al pensamiento. Tenemos que se expandió, pero se originó primero en Francia, donde fue llamado clasicismo, y de ahí se extendió en el resto de Europa y después llegó hasta América, claro que de la mano del iluminismo o la ilustración, muy conocida, porque fue una clave filosófica del movimiento neoclásico en todas las manifestaciones culturales, sociales, literarias posibles, ¿no? Se expande justamente porque quería ver una salida de este tipo de relaciones que habían pasado y habían fracasado durante la edad de barroca y también la Edad Media y durante también el Renacimiento. El origen básicamente se extiende o se expande con la Ilustración, que fue un movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento, por encima de cualquier otra influencia que trataban de imponer, ¿no? Ellos decían que la educación era lo primero, lo que debía fomentar el progreso, el dogmatismo debía ser derogado, ¿no? Es decir, debía ser sacado de raíz de la sociedad y que básicamente la educación era lo que salvaría al humano y no la espiritualidad. También otro hecho que marcó el neoclasicismo fue el descubrimiento de las ruinas de Herculano y también de Pompeya.
Esto posteriormente, estamos hablando pues del siglo XVIII, que despertó nuevamente el interés para estudiar la cultura grecolatina, ¿no? Cuando ellos descubren este deseo que tenían todos dentro de explorar la cultura grecolatina, es que se reencuentran con lo clásico y esas emociones surgen haciendo pues que ellos quieran de nuevo volver a lo antiguo, a lo que ellos creían que era lo más, ¿cómo decirlo? Lo más perfecto, ¿no? Lo más perfecto. Ellos deseaban que lo clásico sea de nuevo visto como lo que salvaría a las personas de básicamente la pobredumbre, la decadencia que había ocasionado esto en el Renacimiento. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento la educación solo estaba permitida para aquellos que defendían el movimiento y no para todos los que en el pueblo estaban. Entonces la educación estaba todavía arraigada. Sí, un poquito había extendido más que durante la Edad Media, porque en la Edad Media recordemos que la educación estaba solamente al alcance de los que estaban relacionados con la iglesia, ¿no? Ya les decía. Pero en el Renacimiento también fue mezquino con algunas clases sociales. Y es por eso que la ilustración surge para todos, para todos. La educación era lo que iba a sacar al ser humano de lo trágico y la decadencia que iba a ser ocasionada por la ignorancia, ¿no? La ignorancia decían que era lo peor que podía pasarle al hombre. Aún la ignorancia es lo peor que puede pasar al hombre y lo mejor que le puede pasar a un gobierno, ¿no? Porque el gobierno nos quiere ignorantes, ¿no? Para poder dominarnos. Por último, también tuvo énfasis la doble revolución. Obviamente me refiero a la revolución industrial que pues modificó la tecnología, la producción, la potencializó y la organización social en general. Logró que la economía surgiera de nuevo como un poderoso atributo, qué sé yo, un atributo general, ¿no? Y también la Revolución Francesa que proclamaba la libertad, la igualdad y la fraternidad. La Revolución Francesa fue muy importante y por eso es que surge el neoclasicismo en Francia, porque allá se atrevieron a levantarse, la gran revolución. Si no saben esto por historia, chicos, sobre la Revolución Francesa, averigüen, porque bueno, yo no soy profesor de historia, sino con mucho gusto les daría los alcances de la Revolución, pero esto influyó mucho para que aparezca el neoclasicismo en literatura, que tanto estamos agradecidos porque nos dejó muchas obras y el pensamiento de muchas personas cambió, de acuerdo con lo que no había hecho, lo que no había logrado en Italia el Renacimiento. Después tenemos que en apariencia, pues, el arte neoclásico en general, en la literatura, en las artes plásticas como la escultura, la arquitectura, la pintura y demás, eh, parece que reflejara cierta frialdad, pero en realidad lo que buscaba era un ser revolucionario, revolucionario. O sea, los artistas buscaban el surgimiento de una cultura basada simple y llanamente en la razón, la moral y el progreso. Que el hombre progresaba a medida que estudiaba, que se convertía en un académico, que exploraba las ciencias, que estaba no solo inmiscuido en literatura, sino que también estaba inmiscuido en historia, en matemática, en astrología. Entonces, lo buscaba el conocimiento por encima de cualquier otro instrumento de control, ¿no? También tenemos que el propósito y el fin del neoclasicismo era la educación, como les decía. La moralización de la sociedad, con miras a la construcción del proyecto moderno, y los artistas buscaban, junto con los escritores, las obras que ayudaran a difundir los valores necesarios para construir una sociedad mejor, o sea, racional, que piense, que sea moralmente correcta, que sea culta y que busque el progreso
para superar la ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la ignorancia ellos consideraban que era la madre o la base de la intolerancia y el dogmatismo. La ignorancia es lo peor que podía pasarle al ser humano, y aún hoy, chicos, y aún hoy. Después tenemos que los artistas exigían valores, y estos valores, lejos después de crear una estética, consistían pues en la libertad, en la idea de la patria, ¿no? Que el patriotismo, el nacionalismo, muy confabulado, muy unido con la revolución, que si el país se hundía, pues el pueblo era el que se levantaba, ¿no? Surge la democracia, ¿no? El poder del pueblo, el heroísmo y el espíritu de sacrificio, rigor y autodominio, que pues no requerían, según ellos, de la ayuda de la iglesia para poder lograr que la espiritualidad alcance en los trayectos pues de la historia, ¿no? Bueno, surgió pues de la inspiración de la antigua sociedad clásica, ya hemos visto, así como se había inspirado el Renacimiento. El Renacimiento había buscado justamente en la antigüedad clásica encontrar su motor y motivo, acudían a ello, ¿no? Pero ellos, los renacentistas, lo hacían como un método para conocer la naturaleza, o sea, conocer el mundo que les rodeaba. Pero ellos, los neoclasicistas, lo interpretaban como algo moral, o sea, como el hombre debía ser moralmente correcto. ¿Para qué? Para trazar un trayecto equilibrado y básicamente moderno, porque decían ellos, salido de la oscuridad, o sea, del oscultarismo que había dejado la Edad Media, inclusive el Barroco, y que el pequeño destello pues que había habido entre esos dos había sido el Renacimiento, pero que había fracasado justamente por la idea de acudir a la naturaleza, ¿no? Ellos decían que debían acudir al pensamiento. Entonces dejaron la antigüedad clásica como modelo y resurge un interés en el equilibrio, la profusión, la simetría, valores propios del periodo clásico. De modo que los artistas rechazaban la fantasía, el efectismo, la especularidad y el exceso decorativo de arte barroco, ¿no? El rococó, no el rococó. Equilibrio, proporción y simetría, entendidos como metáfora formal del carácter moral. O sea que pretendían simbolizar el código de valores que necesitaba una sociedad moderna, ¿no? En las artes plásticas, como la arquitectura, ¿no? La escultura, la pintura, la música, la arquitectura, pues y la literatura, obviamente. Entonces, utilizaban la razón como su baluarte. La razón era su baluarte y ellos pretendían que nosotros deberíamos, los hombres de todas las épocas, buscar el raciocinio, la templanza, el autodominio y la virtud como principales características de tu alma, de culto a la razón. Tenemos algunos representantes. Quisiera, bueno, voy a mejorar este texto para verlo mejor en las clases próximas, ¿no? Pero básicamente en Francia surge Jean Fontage, ¿no? Jean Fontage de la Fontage, perdón, surge como una especie de visionario, ¿no? Surge como una especie de visionario. Yo quiero dar algunas referencias sobre el autor que le sigue, que es Daniel Defoe, ¿no? Que surge en Inglaterra, ¿no? Como consecuencia justamente de la influencia de los franceses, en donde surge la ilustración, o sea, el neoclasicismo. Bueno, Daniel Defoe fue un escritor inglés y fue autor de la novela de aventuras Robinson Crusoe, que es la historia de un náufrago. También es el autor de una novela que se llama Memorias de un caballero. Memorias de un caballero. Jonathan Swift también
inglés, ¿no?, de Inglaterra, escribió La batalla de los libros y Los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver. Jonathan Swift es muy importante también para entender básicamente lo que estaba pasando en Inglaterra. En Francia tenemos a Molière, tenemos a Corneille y tenemos a Jean Racine, ¿no? Jean Racine, que pues fue un poeta dramático francés y manejaba la tragedia más acabada y perfecta que ha visto Francia. Fue historiador de la corte de Luis XIV y también sus obras pues aluden al poder de las pasiones sobre el alma humana, ¿no?, que uno debe ser conocedor del corazón y de sus flaquezas para poder vencer las debilidades. Es el autor de Andrómaca, Británico, Berenice, Fedra y Atalía. Fue un escritor dramaturgo que le gustaba poner a sus obras nombres de mujeres o de los autores principales, ¿no? Molière fue conocido como el príncipe de la comedia francesa. Es el seudónimo de Juan Bautista Poquelin. Es el más ilustre de los comediógrafos franceses. También se desempeñó como actor y director escénico, ¿no? Le gustaba mucho el teatro. Nació en París el 15 de enero del año 1622. Desde muy niño mostró afición por el teatro y cuando tenía 20 formó una compañía teatral que tuvo una vida muy fugaz, efímera, murió rápido, es decir, ¿no? Bueno, su obra, El enfermo imaginario, satiriza las costumbres de la época. Sus personajes de la aristocracia y de la alta burguesía están caracterizados con penetrante sentido psicológico, poderosa comicidad y sentido del humor. Perfecto dominio de la técnica escénica y el estilo sobrio de un buen gusto, y creó arquetipos humanos como Tartufo el hipócrita, el avaro, ¿no? Arpadón el avaro, Don Juan el seductor. Tiene un lenguaje realista y pues es muy lingüístico, ¿no? Y ahí también tenemos pues a Alexandre Pope, ¿no? También tenemos a José Cadalso y Vázquez de Andrómeda. Bueno, de ellos vamos a tocar en la próxima videoconferencia en la clase de Neoclasicismo 3, ¿no? Muchas gracias, chicos, por haber visto este video. Espero que les haya gustado y que puedan resolver sus dudas con ayuda de este video tutorial. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.